Mi nombre es Mariano Seche y en este video vamos a hablar sobre tejido muscular. Las generalidades del tejido muscular. Las células musculares son alargadas y conforman el denominado músculo estriado o liso, de acuerdo con la presencia o ausencia respectiva de una disposición de proteínas miofibrilares contráctiles que se repiten en forma regular, los conocidos miofilamentos. Las células del músculo estriado muestran de modo característico bandas transversales claras y oscuras alternadas que no existen en el músculo liso. Se reconocen dos tipos de músculo estriado. El primero es el esquelético, que contribuye la mayor parte de la masa muscular voluntaria del cuerpo, y el segundo sería el cardíaco involuntario, que se limita casi de manera exclusiva al corazón. El músculo liso se localiza en las paredes de vasos sanguíneos y vísceras y también en la dermis de la piel. Para describir los componentes de las células musculares suelen emplearse términos únicos. Por consiguiente, la membrana de la célula muscular se conoce como sarcolema, el citoplasma como sarcoplasma, el retículo endoplásmico se conoce como retículo sarcoplásmico y en ocasiones las mitocondrias como sarcosomas. Debido a que las células musculares son mucho más largas que anchas, a menudo se designan como fibras musculares. Los tres tipos de músculos derivan del mesodermo, pero de distintas partes. El cardíaco tiene su origen en el mesodermo esplanopléurico. La mayor parte del músculo liso en los mesodermos es plásmico y somático, y casi todos los músculos esqueléticos en el mesodermo somático. Músculo estriado esquelético. El músculo esquelético se integra con células multinucleadas largas y cilíndricas que se contraen de manera voluntaria para facilitar el movimiento del cuerpo o sus partes. Durante el desarrollo embrionario se alinean extremo con extremo varios cientos de mioblastos, precursores de las fibras de músculo esquelético, y se fusionan entre sí para formar células largas multinucleadas conocidas como miotubos. Estos miotubos recién formados elaboran elementos contráctiles denominados miofibrillas, integrados por medio de disposiciones específicas de miofilamentos, las proteínas que hacen posible la capacidad contráctil de la célula. Las fibras musculares están dispuestas de manera paralela entre sí, con sus espacios intercelulares intermedios que incluyen conjuntos paralelos de capilares continuos. El diámetro de las fibras varía de 10 a 100 micras de diámetro, aunque las hipertrofiadas pueden exceder esta última cifra. El músculo esquelético es de color rosa a rojo por su vasculatura abundante y la presencia de pigmento de mioglobina. La fibra muscular puede clasificarse como roja, blanca o intermedia. Esto lo vamos a ver más detalladamente en la siguiente diapositiva. Por lo general, un músculo anatómico denso contiene los tres tipos de fibras musculares, roja, blanca e intermedia. Por otro lado, la inervación de la fibra muscular es el factor que se determina el tipo de fibra. Cuando se cambia de modo experimental, la fibra se ajusta por sí misma a la nueva inervación. Como lo había dicho en la diapositiva anterior, acá están más detalladamente las diferencias entre los dos tipos de fibra muscular, las rojas y las blancas. Además de estas que se ven aquí en esta lámina, podemos agregar otras características comparando una fibra con la otra. Por ejemplo, en la vascularización, en las fibras del músculo rojo tiene un riego vascular abundante, mientras que en las blancas su riego es más escaso. Su inervación en las rojas son fibras nerviosas pequeñas y en las blancas tienen unas fibras nerviosas mucho más grandes. El diámetro de las fibras en tanto a las rojas son más pequeñas y en las blancas son más grandes. Su contracción en las de rojo son lentas pero repetidas y en las blancas son rápidas pero con fatiga. El retículo sarcoplásmico no es extenso en el rojo y en la blanca es más extenso. Las mitocondrias en el rojo tiene numerosas y en el blanco son unas cuantas. La mioglobina en las fibras de músculo rojo son abundantes, mientras que en las fibras musculares blancas son pocas. Ahora vamos con el revestimiento del músculo esquelético. Los revestimientos del músculo esquelético son epimicio, perimicio y endomicio.
Todo el músculo está rodeado de epimicio, un tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso. El perimicio, un tejido conjuntivo menos denso y colagenoso, derivado del epimicio, rodea haces, que son fascículos, de fibras musculares. El endomicio, compuesto de fibras reticulares y una lámina extensa, lámina basal, circundada cada célula muscular. En esta diapositiva podemos observar un pequeño ejemplo donde se puede ver una muestra de perimicio. El perimicio es donde están señalando las flechas rojas, que como había dicho anteriormente, es un tejido conjuntivo menos denso y colagenoso que deriva del epimicio y, como se puede observar, rodeado de fascículos de fibras musculares. Microscopía óptica del músculo estriado esquelético. Las células satélites pequeñas que tienen solo un núcleo y actúan como células regenerativas se encuentran en depresiones ubicadas en la superficie de las células musculares y comparten su lámina externa. La red de cromatina de los núcleos de las células satélite es más densa y gruesa que la de la fibra muscular. En la imagen podemos observar donde dice N, se pueden ver unos núcleos. Gran parte de la célula del músculo esquelético se compone de conjuntos longitudinales de miofibrillas cilíndricas, cada una de 1 a 2 micras de diámetro, que se extienden en toda la longitud de la célula y se alinean con precisión respecto de sus vecinas. Esta disposición paralela, ordenada rígidamente de las miofibrillas, es la que le explica las estriaciones transversales del bandeo claro y oscuro característico del músculo esquelético y observado en un corte longitudinal. Las bandas oscuras se conocen como bandas A, como se pueden observar en la imagen. En esta otra imagen se puede observar mejor las diferentes líneas y bandas. Y las bandas claras como bandas I, como se pueden observar en la imagen de músculo estriado, un corte longitudinal, y en la imagen que está debajo de ella, el centro de cada banda A está ocupado por un área pálida, la banda H, bisecada por una línea M delgada, una línea oscura delgada. El disco Z, línea Z, divide a cada banda I. La región de la miofibrilla entre dos discos Z sucesivos, que se conoce como sarcómera, tiene 2.5 micras de longitud y se considera la unidad contráctil de las fibras de músculo esquelético. Durante la contracción muscular, las diversas bandas transversales se comportan de una manera típica. La banda I se estrecha, la banda H se extingue y los discos Z se acercan entre sí, con aproximación de la interfaz entre las bandas A e I, pero la anchura de la banda A restantes no se altera. Túbulos T y retículo sarcoplásmico. Los túbulos T y el retículo sarcoplásmico son componentes esenciales que intervienen en la contracción del músculo esquelético. Los túbulos T discurren en sentido transversal a través de la fibra y se sitúan de manera específica en el plano de la unión de las bandas A e I en el músculo esquelético de mamíferos. Estos túbulos se ramifican y anastomosan, pero suelen permanecer solo en un plano. En consecuencia, cada sarcómera posee dos grupos de túbulos T, uno en cada interfaz de las bandas A e I. Por lo tanto, los túbulos T se extienden profundamente hacia el interior de la fibra y facilitan la conducción de ondas de despolarización a lo largo del sarcolema. Podemos utilizar la imagen que aparece en la diapositiva para guiarnos en lo que voy diciendo. Con este sistema de túbulos T se relaciona el retículo sarcoplásmico, que se conserva en un registro cercano con las bandas A e I y también con los túbulos T. El retículo sarcoplásmico, que almacena calcio intercelular, forma una red alrededor de cada miofibrilla y muestra cisternas terminales dilatadas en cada unión A-I. De esta manera, dos de estas cisternas siempre se encuentran en la posición cercana con un túbulo T y forman una tríada, en la cual dos cisternas terminales flanquean al túbulo T.
Esta disposición permite que una onda de despolarización se disemine casi de modo instantáneo desde la superficie del sarcolema hasta la totalidad de la célula y llegue a las cisternas terminales, que tienen en su membrana canales de calcio regulados por voltaje. El retículo sarcoplásmico regula la contracción muscular a través del secuestro y la liberación controlados de iones de calcio dentro del sarcoplasma. El desencadenante para la liberación del ion calcio es la onda de la despolarización transmitida por túbulos T, que da lugar a la abertura de los conductos de liberación de calcio de las cisternas terminales, con la liberación resultante de iones calcio al citoplasma en la cercanía de las miofibrillas. Los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos se componen de moléculas de miosina 2 alineadas extremo con extremo. Cada filamento grueso posee 200 a 300 moléculas de miosina 2 y cada molécula de miosina 2 se integra con dos cadenas pesadas idénticas y dos pares de cadenas ligeras. Las cadenas pesadas semejan dos palos de golf cuyas cadenas polipeptídicas parecidas a un bastón están envueltas entre sí en una hélice A. La tripsina puede segmentar las cadenas pesadas en meromiosina ligera, que es una cola similar a un bastón compuesta con la mayor parte de las dos cadenas polipeptídicas semejantes a bastones envueltas una en la otra. Meromiosina pesada, que son las dos cabezas globulares con las porciones proximales cortas concurrentes de las dos cadenas polipeptídicas parecidas a bastones envueltas entre sí. Por otro lado están los filamentos delgados. Los filamentos delgados se constituyen con dos cadenas de filamentos de actina F envueltos uno en el otro en relación con tropomiosina y tropononina. El principal componente de cada filamento delgado es la actina F, un polímero de las unidades globulares de actina G. Aunque las moléculas de actina G son globulares, todas están polimerizadas en la misma orientación espacial y confieren al filamento una polaridad parecida. El extremo positivo de cada filamento se une al disco Z mediante actina A. El extremo negativo se extiende hacia el centro de la sarcómera. A todo lo largo de la hélice de doble filamento de actina F discurren dos surcos superficiales. Las moléculas de tropomiosina en forma de lápiz se polimerizan para formar filamentos cabeza con cola que ocupan los surcos superficiales de la hélice de actina de doble filamento. La tropomiosina unida oculta los sitios activos en las moléculas de actina y se superpone parcialmente en ellos. Alrededor de 25 a 30 micras de diámetro del inicio de cada molécula de tropomiosina se encuentra una molécula de troponina aislada compuesta de 3 polipéptidos globulares. Buenas, mi nombre es Lisdey Sánchez. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar sobre la contracción y relajación musculares. La contracción muscular se apega a la ley de todo o nada y va seguida de relajación. Durante la contracción del músculo se deslizan los filamentos delgados más allá de los gruesos, como lo propone la teoría del filamento deslizante de Usle. En el músculo esquelético, la secuencia de fenómenos siguientes conduce a la contracción. Se transmite un impulso generado a lo largo del sarcólema hacia el interior de la fibra a través de los túbulos T, en donde se propaga a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Salen iones de calcio de las cisternas terminales a través de canales de calcio regulados por voltaje, penetran el citosol y se unen a la subunidad de la tropomina. Luego, el cambio de configuración de la troponina modifica la posición de la tropomiosina en la profundidad del surco. Se hidroliza el ATP que se encuentra en el subfragmento S1 de la miosina 2, pero tanto el diosfafato de adenosina como el fosfato inorgánico permanecen unidos al subfragmento S1 y el complejo se une al sitio activo en la actina. Luego se liberan los fosfatos inorgánicos, que no solo genera una mayor fuerza de unión entre la actina y la miosina 2, también se libera ADP y el filamento delgado es arrastrado al centro de la sarcómera.
se une una molécula nueva de ATP al subfragmento S1 y da lugar a la liberación del enlace entre actina y miosina 2. Ahora les voy a hablar sobre los usos musculares y órganos tenidosos de Golgi. Son receptores sensoriales que vigilan la contracción muscular. Esta vigilancia se lleva a cabo por dos tipos de receptores sensoriales. Usos musculares que proporcionan una retroalimentación en relación con los cambios de la longitud muscular y también del índice de su alteración. Y órganos tendinosos de Golgi que vigila la tensión y también el índice al cual se lleva a cabo la tensión durante el movimiento. Ahora seguimos con músculo cardíaco. Definición de músculo cardíaco. Es un músculo estriado involuntario limitado al corazón y a las porciones proximales de las venas pulmonares. Localización. Se encuentra en el corazón y las venas pulmonares en el sitio que se unen a este último. Origen. Se deriva de una masa estrictamente definida de mesenquima esplánico, el manto mioepicárdico, cuyas células surgen del epicardio y el miocardio. Característica del músculo cardíaco. Presenta las fibras del músculo cardíaco también son estriadas, tienen sarcoplasma abundante. Cada célula contiene un solo núcleo, por lo general, presenta fuerte unión entre fibras, sus células conforman una red tridimensional, es incapaz de regenerarse, sus células con forma empantalonada, se contrae espontáneamente, estas células forman uniones especiales llamados discos intercalares, posee ritmicidad inherente. Aquí observamos un corte longitudinal del músculo cardíaco, donde podemos observar las fibras que son alargadas, cada una con su núcleo central ovalado, y se observan las estriaciones transversales en el citoplasma. Este otro es un corte transversal del músculo cardíaco, donde podemos observar que las fibras son redondeadas, cada una con su núcleo central. Como lo dije anteriormente, en las características del músculo cardíaco, sus células forman uniones especiales conocidos como los discos intercalados. Las membranas celulares en la mayor parte de las áreas están separadas por un espacio menor de 15 a 20. Tienen porciones transversales en las que abundan fascias adherentes y desmosomas, y porciones laterales ricas en uniones de intersticio. Se unen miofilamentos delgados a las fascias adherentes. Aquí podemos observar una fotomicrografía de músculo cardíaco coloreado con azán para poner en evidencia los discos intercalares. Nótese el aspecto semejante a una escalera que presenta en disco intercalar de la derecha. Y por último, para concluir, vamos a hablar sobre los organelos. El líquido extracelular es la principal fuente de calcio para la contracción del músculo cardíaco. Los bandeos de las fibras del músculo cardíaco muestran que son idénticas a las del músculo esquelético, incluidas las bandas 1 y A alternadas. Cada sarcómera posee la misma subestructura, por consiguiente, la forma y el mecanismo de contracción son virtualmente idénticos en los dos músculos estriados. Cabe destacar varias diferencias notorias. Se encuentran en el retículo sarcoplásmico y no son iguales las disposiciones de los túbulos T. El aporte de calcio al músculo cardíaco, los canales de iones del plasmalema y la duración del potencial de acción. Muchas gracias. Continuamos con músculo liso, presentado por la bachiller Brian Figuera. El músculo liso, su origen. Se origina del mesodermo, pero su mayor parte se origina del mesodermo esplánico y somático. Ubicación.
El músculo liso se encuentra en casi todos los órganos. Esta la podemos observar en las paredes de las vísceras huecas, entre ellas el tubo digestivo, parte del aparato reproductor y vías urinarias. El músculo liso también la podemos ubicar en las paredes de los vasos sanguíneos, conductos más grandes de glándulas compuestas, en vías respiratorias y haces pequeños en la dermis de la piel. Este músculo juega un papel importante en la función de la mayor parte de los órganos, así como también en los sistemas de órganos. Existen dos tipos de músculo liso, el músculo liso multiunitarias y el músculo liso unitario. El músculo liso multiunitarias, esta se puede contraerse de maneras independientes una de la otra, debido a que cada célula muscular tiene su inervación propia. Este tipo de célula la podemos encontrar en las paredes de los vasos sanguíneos. El músculo liso unitario o unidad vascular. Se tiene que sus membranas celulares forman uniones de intersticios con las células musculares lisas contiguas y las fibras nerviosas solo hacen sinapsis con unas cuantas de las fibras musculares. Por lo tanto, las células del músculo liso unitario no pueden contraerse de manera independiente, unas de la otra. El músculo liso se denomina músculo involuntario debido a que está regulado por el sistema nervioso autónomo y por condiciones fisiológicas. Parte del músculo liso es capaz de sintetizar proteínas exógenas para su uso extracelular. Entre ellas está la colágena, elastina, glucosaminoglicanos, proteoglicanos y factores de crecimiento. Continuamos con la microscopía óptica de fibras de músculo liso. La microscopía óptica revela que las fibras de músculo liso tienen forma de uso, son cortas y poseen un núcleo situado en el centro de la célula. Las fibras de músculo liso son células fusiformes y alargadas cuya longitud promedio es de 0,2 milímetros, aproximadamente con un diámetro de 5 a 6 milímetros. Estas células se usan en sus extremos, tanto así que la porción central contiene un núcleo oval que aloja dos o más núcleos. Durante el acortamiento muscular, el núcleo adopta un aspecto en forma de sacacorcho. Este aspecto es el resultado. Continuamos con el control de la contracción del músculo liso. Aunque la regulación de la contracción del músculo liso depende del calcio, el mecanismo de control es diferente al que opera en el músculo estriado, debido a que los filamentos delgados del músculo liso no contienen troponina y las moléculas de miosina toman una configuración diferente, ya que su sitio de unión con la actina está cubierta por una molécula de meromiosina ligera y sus cadenas ligeras son diferentes respecto al músculo estriado. La contracción de las fibras del músculo liso se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero, los iones de calcio liberados de calviola se unen a la calmodulina y alteran su configuración, y como resultado se tiene que el complejo de calcio y calmodulina activa la sinasa de miosina de cadena ligera. Hay que recordar que la calmodulina es una proteína reguladora ubicada en microorganismo vivo. Segundo, se tiene que la sinasa de miosina de cadena ligera fosforila una cadena más ligera de miosina, conocida como la cadena reguladora, y permite el desdoblamiento de la molécula de meromiosina ligera, para formar la molécula de miosina parecida a un palo de golf típica. Por último, la cadena ligera fosforila y descubre el sitio de unión de actina de la miosina y hace posible la interacción entre la actina y el fragmento de la miosina, lo que induce la contracción. El proceso de contracción del músculo liso requiere más tiempo que la contracción del músculo esquelético o cardíaco. La contracción del músculo liso no solo es prolongada, sino que también requiere menos energía. La desfosforilación subsecuente de la cadena ligera de miosina, catalizada por la enzima fosfatasa de miosina, da lugar al descubrimiento del sitio de unión de actina de la miosina y a la relajación subsecuente del músculo. Continuamos con la inervación del músculo liso. La inervación del músculo liso se realiza por medio de la porción simpática y parasimpática del sistema nervioso. Las uniones neuromusculares en el músculo liso no están organizadas de manera tan específica como las del músculo esquelético. Se tiene que las sinapsis pueden variar de 15 a 100 nanómetros de ancho. Cada célula del músculo liso recibe una inervación individual, como el iris es el conducto deferente. El músculo liso inervado de esta manera se denomina músculo multiunitario. Otras células del músculo liso, como las del tubo digestivo y el útero, no poseen inervación individual. Por el contrario, solo unas cuantas células musculares tienen uniones neuromusculares. La transmisión del impulso en los músculos que se denomina unitaria o una unidad o músculos lisos viscerales ocurre a través de nexos, es decir, de uniones de intersticios formados entre células de músculo lisos vecinos. El músculo liso visceral puede regularse por factores humorales o microambientales, como la oxitocina en el útero o el estiramiento de las fibras musculares en los intestinos. Otros músculos lisos del cuerpo son del tipo intermedio, en el que un cierto porcentaje de 30 a 60% de las células recibe su inervación individual.
Cuando hablamos de la regeneración del músculo liso, debemos tomar en cuenta que las células del músculo esquelético no tienen la capacidad de llevar a cabo actividad mitótica. Por lo tanto, el tejido puede regenerarse por la presencia de células satélites que pueden experimentar actividad mitótica y generar. Culminamos con músculo liso con las células mioepiteliales y miofibroblastos. Ciertas células vinculadas con unidades glandulares y secretorias poseen la capacidad de contracción. Estas células se relacionan con las células mioepiteliales que están modificadas para llevar a cabo los productos secretorios a los conductos